Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y hoy de una manera especial queremos subrayar este versículo 15. En el versículo 15 tenemos los nombres, la segunda lista, digamos, de los hijos de David en Jerusalén. Yibhar, Elishua, Nefeg, Yafía, Elisama, Baal-Yadá, Elifelet. Bueno, estos son entonces los nombres que tenemos en el versículo 15 del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Nosotros sabemos que todo el capítulo 15 ya comienza aquí a presentársele a David como rey de todo Israel. Y entonces David como rey de Israel son los ancianos que vienen, le piden, le llaman. Todas las tribus de Israel fueron hasta David en Hebrón y le dijeron: aquí estamos, somos de tu misma sangre. Ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú quien realmente guiaba a Israel. Es decir, aquí está un poco primero presentando la situación. David, que era rey de Judá hasta este momento, él tenía su trono, su palacio, él estaba gobernando desde Hebrón. Algo haga entonces, oye, pues no a ser rey de todo Israel. Oye, preparaina. Antes ya hablamos de todo lo que significaba la muerte de Abner, luego la muerte también de Isboset, que era el rey en ese momento, hijo de Saúl, de la parte norte de Israel. Una gran parte, ¿verdad? Y entonces, ahora por fin, una vez que muere Isboset, que es asesinado por los hijos de Rimón de Beerot, ellos se llamaban Recab y Baaná. Estos son los dos que asesinan a Isboset, incluso le llevan la cabeza como prenda para mostrarle a David que lo habían matado. Pero sin embargo David no acepta esta situación. No era la forma como liquidar a un enemigo, menos todavía a quien estaba como rey de la parte norte de Israel. En fin, esta es un poco la historia que se nos presenta. Dios escribe derecho en renglones torcidos, nosotros decimos, ¿verdad? Y esta es la presentación que encontramos desde la Biblia, pero para decirnos que siempre existen dificultades también en la propia vida. Entonces ahora vamos a mirar un poco, queridos amigos, lo que significa esto de los hijos, ¿verdad? El hecho de asumir el reino de todo Israel poniendo la base en Jerusalén. En el versículo 6 del capítulo 5 se nos habla de la conquista de Jerusalén. Es decir, que una vez que vienen estos ancianos, y en dos oportunidades se nos narra, porque después también en el versículo 3 habíamos escuchado de nuevo, todos los ancianos de Israel, vuelve a repetir, fueron hasta el rey en Hebrón
Y allí el rey David hizo una alianza con ellos. Aquí ya te habla de una alianza ante Yahvé. Ellos entonces ungieron a David como rey de Israel. Es como una repetición, es como decir que verdaderamente aquí somos nosotros quienes estamos pidiendo por ti, David, aleluya. Todos los ancianos allí de Israel le vienen, se acercan, le piden, le exigen. Y así después ya sabemos cómo se da esta conquista. David que conquista Jerusalén y después termina diciendo, David comprendió entonces que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que engrandecería su reino por el bien de su pueblo Israel. Así termina, es decir, también David hace un proceso. O enduriré, o echaba, imagina la situación, ya poma ave unas primeras conquistas, es decir, un primer movimiento para apoderarse de Jerusalén. Pero aquí, de cierta manera, nos está mostrando que Jerusalén tampoco entraba todavía dentro de las pertenencias, digamos, o dentro de las tierras de Israel, o de las tribus de Israel, o del pueblo de Dios. ¿Por qué? Y porque aquí nos dice directamente que estaban todavía en manos de los jebuseos. Eran los jebuseos los que dominaban esa región y especialmente tenían como ciudad fortificada a Jerusalén. Y era bastante difícil por la pinta llegar hasta Jerusalén y conquistarla, porque ellos, cuando David se acerca para atacar, los jebuseos le dicen a David, no entrarás aquí, los cojos y ciegos te rechazarán. Era una manera de decir, David nunca entrará aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces esta es un poco la presentación que se nos da, una cosa muy difícil, pero también al mismo tiempo. Cuando se nos presenta una cosa difícil es para decir que David y su tropa hacen lo máximo y pueden conquistar, y lo conquistan con la ayuda de Dios. Volvemos enseguida con más gente Yarañé Antiguo Testamento. La máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ya salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo, aleluya, aleluya, el Señor resucitó.
al sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió, y ahí mismo se preguntó, porque no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor. Aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, él no está allí. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, no está allí. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Resucitó. Resucitó.
ha roto las cadenas, ahora libre soy, por su victoria se abren los cielos. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Resucitó, 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 resucitó. Él vive, Jesucristo vive, alaba lo que vive, Jesucristo vive. Él vive, Jesucristo vive, alaba lo que vive, Jesucristo vive. Resucitó, 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 resucitó. Pablo Martínez, Estación Cero. Vamos que se puede. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este 21 de abril, en este lunes, esta semana, la primera que nosotros le llamamos la octava de la Pascua. El octavario significa que 8 días, como si fuese un solo día, queridos hermanos, dentro de la liturgia de la iglesia. ¿De qué cosa, queridos hermanos? De que el poder de la resurrección del Señor tiene una eficacia para toda la vida. La eternidad significa eso. Los 8 días dedicados exclusivamente a la resurrección como si fuese un solo día. Estamos escuchando Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y luego del 22 al 33. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz, por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. Y así continúa, queridos hermanos, hoy la prédica de Pedro, este hombre que incluso ante los que le decían: tú eras discípulo de este hombre, Pedro lo negó 3 veces. Pero sin embargo ahora, queridos hermanos, la fuerza del Espíritu Santo, Peñan de Yarapetumaranga, tú, el Espíritu Santo lo llena de fuerza, de valor, y comienza a anunciar: ustedes lo han matado, pero sin embargo Dios lo ha resucitado. Y ahora la fuerza del Espíritu nos envía a nosotros como testigos. Si la fuerza y el Espíritu del Señor nos ha inundado, porque nos hemos preparado, abrimos las puertas, ¿verdad?, al Redentor. Y por eso el Espíritu del Señor actúa en nosotros y comenzamos a expandir la buena noticia, su evangelio. La buena noticia que nos transforma, que nos hace hombres
resucitados. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este segundo libro de Samuel, capítulo 5, y el versículo es el versículo 15, que nos dice la segunda lista. Nosotros habíamos hablado ya de los hijos de el rey David con Betsabé. Tiene 4 hijos en realidad, el rey David con Betsabé, que es Samúa, después está Sobab, después está Natán y está Salomón. Estos son los 4 hijos. Nosotros habíamos hablado de cada uno de estos hijos, especialmente lo que significa promesa por una parte, la promesa que Dios hace. Cada uno de los nombres son muy importantes también en la explicación que nos dan los nombres mismos. Los nombres mismos siempre están dando un significado. Entre ellos, el más importante ciertamente que será Salomón. Salomón, que será luego el que sustituye a su padre David, hijo de Betsabé. Ahora en el versículo 15 tenemos Jibhar, Elishua, Nefeg, Yafía, Elisamá, Baal-Yadá, Elifelet. Estos son los nombres que aparecen aquí. Entonces vamos a mirar un poco y vamos a estudiar estos nombres porque también son muy importantes, ¿verdad? Que conozcamos un poco y que veamos lo que están significando aquí para nosotros. En primer lugar son 4 nombres y una historia. Dios no se olvida de nadie. Es lo esencial y lo fundamental. Cuando Dios entonces pone su dedo sobre cada uno de nosotros, quiere decir que cada uno tenemos una misión excepcional, una misión muy importante que cumplir. Aunque este versículo menciona solo nombres, cada uno representa, decíamos, una vida, representa también una promesa, representa también la esperanza para el pueblo. Porque en los nombres encontramos la explicación. Por ejemplo, mi nombre es Víctor, Victoria, de ahí viene. Es decir, el que lucha, el que trae la victoria, en fin, cada uno de los nombres tiene un significado muy importante. Añade Iguana, ella lleva, Eva y Zeina la Ñanderera. Entonces, Petera, dale fuerza para que pongamos un poco en práctica también, ¿verdad? El significado de nuestra propia identidad. Y entonces, es fácil pasar de largo ante una lista, ¿verdad? Cuando uno se encuentra, bueno, estos son nombres, uno no se detiene tanto en eso, pero sin embargo, Dios no pone los nombres al azar. Es decir, Dios no nos da los nombres simplemente por darnos un nombre, sino que cada nombre y cada persona es importante en la historia que se escribe, en la historia de la familia, en la historia de nuestro relacionamiento dentro de la comunidad. Y esto es lo esencial, ¿verdad? Y entonces Dios conoce, podemos aquí nosotros hablar y centrarnos un poco, ya que son nombres. Dios conoce el nombre de cada uno. Cada uno tiene una identidad importante ante el Señor. Aunque el mundo por ahí no nos conozca o no seamos tan importantes dentro del accionar del mundo, pero sin embargo para Dios sí es muy importante, porque Dios tiene el famoso, como decimos nosotros, incluso en la oración cuando se hace del bautismo, que Dios incluye, dice, tu nombre, se le dice al niño que ha sido bautizado, en el libro de la vida.
en el libro de la vida. El sello de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Esto es justamente para darnos a entender que cada uno de nosotros es importante dentro de la historia de una familia, dentro de la historia de una nación, dentro de la historia de una iglesia. Entre betea, entonces diga tú y la ya petana ya peta y desapercibido peñan de ya en ondepe. El nombre de cada uno está grabado nada más y nada menos que en el corazón de Dios. Vea la primer mensaje en diga tú aña entender allá esa cosa. En el versículo 15, ¿verdad? Te habla por eso simplemente de estos nombres. Uno se pone, y ahora es interesante mirar un poco el significado de cada uno de estos nombres. Entonces, no somos un número más, sino que los hijos de David, en este caso, en esta historia bíblica, vemos que quedan escritos. Estos nombres quedan grabados, quedan sellados. Decíamos primeramente en el corazón de Dios, pero también viene después el segundo momento. Cada uno de estos nombres tiene que quedar grabado también en el corazón de la comunidad. Porque justamente es la identidad dentro de una iglesia, es decir, dentro de una relación entre las personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? De Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies
viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando de este versículo 15, entra dentro de lo que el autor sagrado quiere perpetuar el nombre de los hijos de David. El versículo 13, 14 y 15 es una pequeña redacción donde se nos presenta cuáles son estos hijos de David que le nacen en Jerusalén. Habíamos hablado también que por una parte hay algunos exégetas que miran desde un aspecto negativo, es decir, lo que en el libro de Levítico después nos dice que al rey, etcétera, los tendotá, no tendrían que tener demasiados hijos de aquí para allá. Bueno, seguramente que eran las situaciones también difíciles que se producían después dentro de la misma familia. Y ante esa situación, entonces la realidad y la reflexión bíblica apunta un poco a tomar en cuenta estas situaciones concretas. Pero porque según la Biblia siempre los hijos son una bendición. Y por eso hablamos del aspecto positivo. El primer aspecto era que no somos un número más, ninguno de nosotros. Cada uno de los nombres también decíamos tienen un significado y cada uno de nosotros también tiene nada más y nada menos que el accionar de Dios en la vida de ese hijo que representa para nosotros una bendición, un agradecimiento, un accionar entonces de lo que Dios obró en la vida de la familia. Así es que este elemento es lo que nosotros miramos desde la propia familia, es decir, la familia sigue siendo ese lugar de bendición. Y cuanto más, ¿verdad?, nosotros encontramos una familia unida, una familia que se quiere, que se ama, que se ayuda, cada uno teniendo y multiplicando esa bendición de Dios, ahí nosotros encontramos nada más y nada menos que el proyecto de vida de la familia. A través de la familia, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 12 ya nos estaba hablando, multiplicaré tu descendencia, es decir, la familia. ¿Pero para qué? Para que la familia, al ser objeto de bendición de Dios, a través de la familia y a través de la comunidad, nosotros podamos construir el reino de Dios. Pealaña importante, pealaña andilla de Shana, en el fondo lo que está queriendo transmitirnos el autor sagrado. Y aunque
nosotros muchas veces no seamos los protagonistas. Entre estos 4 hijos de Betsabé, por ejemplo, ¿quién es el protagonista y el que queda grabado en la historia? Y será Salomón. Fíjense que sus hijos eran Samúa. Bueno, ¿quién recuerda de Samúa? A ver, muy pocos recuerdan. Primera vez alguna vez niña de la era fuera. Samúa. El otro es Sobab. ¿Quién escuchó de este nombre así? Sobab, de aquí para allá, etcétera, dentro de la historia bíblica misma, ¿verdad? No lo encontramos así. Natán. Natán, ciertamente escuchamos este nombre, conocemos, pero más bien Natán como el profeta, ¿verdad? Pero aquí es el hijo de David, es otro Natán. Y luego tenemos Salomón. Ahora Salomón, si entre los que te dan ya era Salomón, y nos ubicamos y decimos, es el hijo de David. E incluso algunas veces pensamos que ese nomás luego era su hijo, ¿verdad? Que después él será el rey. A pesar de que en las intrigas palaciegas, y ese era el aspecto negativo que algunos autores presentaban, el hecho de que cuando los reyes tienen muchos hijos, después también vienen los problemas dentro de la misma familia. ¿Y por qué? Y porque pelean por herencia, pelean por el poder, y al ser también, en este caso, nosotros sabemos, según la cultura, de madres diferentes, Betsabé, por ejemplo, tiene 4 hijos, y entre ellos está Salomón. Y sabemos que después hay también litigios, porque hay otros, incluso Absalón, que le quería usurpar el poder a su padre David, pero al final queda, ¿verdad?, en manos de su hijo Salomón. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de resolver los asuntos pendientes de la Iglesia de Inglaterra, se daba por descontado que el Concilio Nacional de Westminster, reunido en 1102, debía clausurarse. Pero Anselmo, el arzobispo de Canterbury, se levantó. Él era quien presidía la sesión e instó a los obispos reunidos a que se pronunciasen contra la esclavitud, algo impensable para la época, y obtuvo de ellos la condenación sobre la venta de los esclavos como animales. Y en el mismo documento se exhortaba a los señores feudales a que los tratasen con indulgencia, respeto y misericordia. Asimismo, en la declaración se hacía constar que ellos también eran hijos de Dios y por lo tanto acreedores de la salvación. Este revolucionario manifiesto fue el primero de su género en la historia. Aunque su padre, un noble rico, pretendía que fuera militar o se dedicara a la buena vida como todos los de su clase, la mente joven de Anselmo, nacido en Aosta, Italia, en 1033, daba vueltas todo el tiempo sobre la naturaleza de Dios y la reconciliación entre fe y razón. Y a desentrañar ese misterio, que fue su gran obsesión, dedicó prácticamente toda su existencia, lo que le valió el título de doctor magnífico de la Iglesia. A los 27 años, ingresó al convento de los benedictinos en Bec y estudió en la escuela de ese monasterio que regentaba su mentor Lanfranco, a quien después de 3 años de duro aprendizaje sucedió en el cargo de prior, cuando éste fue nombrado abad con dominio sobre varios claustros en Europa e Inglaterra. Luego lo reemplazó en esas funciones en la abadía al ser consagrado Lanfranco arzobispo de Canterbury, y a la muerte de su maestro lo sustituyó también como primado de Inglaterra, ahí en ese mismo arzobispado. Una vez instalado en 1093 como arzobispo de Canterbury, San Anselmo tuvo que empezar a luchar con denuedo para mantener a la Iglesia independiente de la voracidad de los reyes,
primero de Guillermo el Rojo y luego de Enrique I, que intentaron adueñarse de las rentas de todas las abadías, monasterios, iglesias y catedrales, y para alcanzar su cometido se arrogaron el derecho de nombrar a sacerdotes, abades, priores, obispos y arzobispos que fueran afectos a sus intereses, sin contar con el Papa, a quien por derecho propio correspondía estas designaciones. San Anselmo se paró en la raya y aunque fue desterrado en varias oportunidades, siempre volvía con más bríos hasta que pudo meter en cintura a Enrique I, que so pena de excomunión, se comprometió a respetar los fueros del Papa y de su representante en Inglaterra. Mientras todo esto ocurría, San Anselmo desplegaba además su aguda inteligencia para crear una doctrina sobre la esencia y naturaleza de Dios y sobre la fe y la razón, que compiló en 2 libros monumentales, el Monologión y el Proslogión, que se constituyeron en la base de la filosofía escolástica sobre la que se movió la Iglesia a partir de ese momento. Abrumado por sus responsabilidades y por el deterioro físico causados por los permanentes ayunos, se fue paralizando hasta que la muerte lo sorprendió el 21 de abril de 1109, miércoles santo. El Papa Clemente XI lo canonizó y al mismo tiempo lo declaró doctor magnífico de la Iglesia en 1720. Por eso, hoy, 21 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Anselmo que nos ayude a comprender que la fe, que pasa a través de la razón, nos pone en efecto en la presencia de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tantas veces he intentado darte mi corazón, tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor, y qué decir ante ti. Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas.
me falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 15. Aquí en este versículo 15 encontramos también 4 nombres, como habíamos encontrado en el 14. Y en este caso es Jibhar, Elishua, Nefek y Yafía. Estos son los 4 nombres que aparecen en el versículo 15. Ciertamente que después en el 16 también vamos a completar, continúa Elisama, Baal-Yadá y Elifelet. Estos son los nombres que encontramos aquí, hijos de David en Jerusalén. Miremos un poco el significado de cada uno de estos nombres, muy importante. Bihar, Yibhar, significado, él elegirá o Dios escogerá. Él elegirá o Dios escogerá. Va a elegir o Dios entonces es el que nos elegirá. Proviene del verbo hebreo bajar, bajar que significa elegir, escoger, etc. Entonces, Dios ha elegido o Dios elegirá, porque esto está entonces en Hifil, se dice, es una de las formas de cómo se conjugan los verbos en hebreo. Ahora tenemos el segundo nombre, Elishua, él, como siempre, Eli, mi Dios, Shua, Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Eli, Elishua, el Shua, esa segunda parte, Yeshua, salvación, y es una forma similar a Joshua o a Yeshua también, Jesús o Josué. Elishua.
la raíz es la misma. Dios es mi salvación. También decíamos que siempre cada uno de los nombres, dentro de los significados que nos traen, nos van mostrando y nos van enseñando situaciones de nuestra propia vida. El Yeshua, entonces, Dios es mi salvación. Luego tenemos el tercer nombre, aparece como Nefek. Nefek, significado broche, gema, o posiblemente también quiere decir resplandor. Entonces, si tenemos este nombre de Nefej, Nefej con la G final, se refiere a una piedra preciosa, el Nefej, algo que resplandece. Y entonces también el nombre que se le está dando a este niño o a este hijo de David está hablando de un resplandor, está hablando de esa piedra preciosa, el Nefej. Es una palabra menos común, ciertamente, entre los nombres en el contexto bíblico. Nefej se refiere a una piedra preciosa, como encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 28, versículo 18 también. Y luego está el nombre Yafía, o Yafía, significado también brillante, resplandeciente, lo que brilla. Su raíz, Yafá, que significa justamente belleza o brillo. Belleza o brillo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Cada uno de estos nombres dentro de la Biblia siempre tienen un significado muy importante, un significado especial. Entonces mañana ya es Shana, porque cada uno de estos 4 nombres, por lo menos que aparece en el versículo 15, nos está diciendo de alguna característica o de alguna cualidad de la misma vida de David. La misma vida de David que ahora está comenzando con todo su esplendor, con toda su fuerza. Ya reina, ahora jata, ya es lleva, ahora jata, nada más y nada menos que la monarquía, el reinado de todo Israel. Muy bien, queridos amigos, así entonces nosotros vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando sobre toda esta teología y la narración que nos presenta el autor sagrado, darnos a entender lo esencial y lo fundamental del servicio que hace David como rey a su comunidad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañana de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.